Efectivamente, tenemos un nuevo entrevistado esta noche. Se trata del candidato presidencial Napoleón Becerra García. Él es candidato por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Muy bien, vamos a repasar entonces parte de ese perfil que está publicado ya en la página de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Napoleón Becerra García tiene 61 años, nació en Cajamarca. Como experiencia, ellos detallan empleado de la Municipalidad de Lima Metropolitana. En cuanto a cargos partidarios, Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, presidente, y Partido de los Trabajadores y Emprendedores Perú, fundador. Seguimos con más detalles de Napoleón Becerra García. Vamos nuevamente a una nueva aparición. Estas son sus propuestas en materia justamente de candidatura presidencial. Los lineamientos principales. En seguridad ciudadana propone justicia comunitaria y prevención, reducir el crimen en 40%. En cuanto a salud, Red Nacional Preventiva con cobertura total en zonas rurales. Punto 3, como fuente el Jurado Nacional de Elecciones. En economía, crear 500.000 MIPES y apoyar a 1 millón de emprendedores. En cuanto a corrupción, cadena perpetua y 100% de casos graves judicializados. Y cerramos con otro aspecto fundamental, infraestructura y vivienda. Se prevé una cobertura total en fronteras y 1 millón de viviendas nuevas. Muy bien, entonces le damos la bienvenida al candidato Napoleón Becerra. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Por favor, tome asiento. Buenas noches. Mientras toma asiento, le comentamos acerca de la dinámica del programa, que se la recordamos además a todos los candidatos, es la misma para todos. Durante lo que nos queda de hora vamos a tratar 7 ítems que están publicados en su plan de gobierno, en la página ya del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos 5 minutos para cada uno, pero también tendrá 2 preguntas de rigor que las podrá desarrollar durante 1 minuto. Así es. Pero antes vamos a hacer un informe, un video donde se muestra el perfil suyo. Así que adelante. Napoleón Becerra García nació el 11 de abril de 1964 en Cajamarca y participa en las elecciones generales 2026 como candidato a la presidencia de la República. Además, también postula al Senado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú. Actualmente vive en San Juan del Lurigancho. En el plano profesional, su hoja de vida lo vincula a la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde figura como empleado desde el año 84 hasta el 2025. Una trayectoria extensa ligada a labores administrativas en el ámbito municipal. En cuanto a su formación académica, Becerra estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Primero obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Administrativas y luego alcanzó el título de licenciado en Administración en el año 2009. En el terreno político, Becerra lidera la agrupación con la que hoy compite. Desde el año 2023, figura como fundador y presidente del Partido de Trabajadores y Emprendedores, organización que busca abrirse espacio con un mensaje centrado en empleo y fortalecimiento del mercado interno. Sin embargo, antes de consolidar este proyecto político, también tuvo militancia en otras agrupaciones. Renunció a Fuerza Democrática en el 2006 y posteriormente a Juntos por el Perú en el 2017. En esa línea, el candidato ha puesto énfasis en la temática económica. En este sentido, ha señalado que su propuesta busca reforzar el rol de las micro y pequeñas empresas con acceso a crédito, capacitación y medidas que permitan reducir la informalidad. Así, Napoleón Becerra se suma a la contienda electoral del 2026, con un perfil marcado por su formación en administración, una experiencia laboral prolongada en el ámbito municipal y una candidatura que apunta a captar respaldo ciudadano desde el eje económico y el discurso pro emprendimiento. Muy bien, candidato, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias a ustedes y al Canal 7 que nos permite este espacio muy importante de contrastar las ideas para estas elecciones del 2026. Candidato, usted ha sido sindicalista durante casi 40 años o más. ¿Su partido usted lo define como un partido sindicalista o qué modelo político propone? Es mixto el partido. Es gremialista, pero a la vez es de los emprendedores. Nosotros contamos nuestra experiencia vivida en el campo práctico.
luchador siempre de los derechos de los trabajadores, porque todo lo que hemos conseguido los trabajadores en el Perú, lo hemos conseguido en las calles, despedidos, a veces encarcelados y a veces muertos. Esa es la realidad del trabajador en el Perú. Se lo pregunto básicamente para encontrar un lugar en ese tablero político, porque sabemos que ustedes tuvieron acercamiento en estas alianzas del partido con Patria Roja también. Bueno, nosotros buscamos la unidad del pueblo. Como trabajadores buscamos fortalecernos todos, porque ese es el propósito del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Si no hay unidad en el pueblo, prácticamente no va a haber cambios. ¿Todavía forma parte ese comité ejecutivo de Patria Roja en la alianza? Ellos han tomado la decisión de retirarse del partido. No lo hemos hecho ningún aspamiento, es voluntad de ellos y lo respetamos su voluntad, porque la política debe ser eso, ¿no? De respeto mutuo. Aprovechando que usted es un hombre eminentemente sindicalista, ¿qué propone su partido político respecto a enfrentar los temas laborales? Por ejemplo, el CAS, los contratos también que existen, digamos, a nivel del Estado. ¿Cómo unificar y hacer que solo se mantenga un régimen laboral? Mire, hace más de 30 años, cuando se implementó el sistema neoliberal en el Perú, despidieron a 500.000 trabajadores entre públicos y privados. Desde esa fecha no hemos podido restituir los derechos que mínimamente estaban siendo fortalecidos. Ustedes sabrán que a partir de esa época prácticamente se terminó la carrera pública y se empezó a contratar por servicio a los trabajadores, un abuso. Y hasta hoy sigue ese abuso. Nuestra propuesta concreta es acabar con ese abuso. Existen más de 400.000 trabajadores CAS que no tienen los derechos fundamentales. ¿Nosotros qué proponemos? Que todos esos trabajadores pasen a la planilla de la administración pública, obviamente dando un examen y al nivel que ellos postulen. Meritocracia queremos en la administración pública para dar mejor servicio a nuestros ciudadanos. Yo ingresé por concurso público. Me educaron un año en el concepto institucional. Por eso quiero a mi institución. Pero ahora, hace 30 años, han ingresado gente que ni amor a la institución lo tiene, y por eso hay un mal servicio. Entonces nuestra dinámica es acabar con esa injusticia de esos compañeros CAS, que no debe existir ese régimen en el Perú. Candidato, le comentábamos que hay 2 preguntas de rigor que usted podrá responder durante 1 minuto. La primera de ellas es: ¿qué haría usted en sus primeros 100 días de gobierno? Puede responder a la Cámara. Mire usted, primero, abolir las normas pro crimen que han aprobado estos señores. Segundo, también derogar aquellas leyes que han concesionado los ríos, las lagunas, nuestra Amazonía. Tercero, convocar a un consejo de guerra para que en conjunto las instituciones tutelares del Estado abordemos el flagelo que hoy nos atormenta a todos los peruanos, que es la inseguridad ciudadana. Nosotros vamos a hacer una gestión de mano dura, porque conocemos bien cómo estos señores del sicariato han permitido que ahora cierren 2 millones de emprendedores bodegueros, más de 182 muertes de los transportistas. ¿Qué dice el gobierno? Nada. O sea, ¿vamos a permitir que eso continúe? No. En estos 100 primeros días de gestión del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, vamos a ordenar la direccionalidad política del Perú, priorizando seguridad ciudadana, priorizando se venció el generación tiempo, de empleo. Pero tiene 1 minuto más también para hablar justamente sobre seguridad ciudadana, el aspecto que estaba usted indicando. Sí, convocaremos a 200.000 licenciados de las Fuerzas Armadas, que ellos ya tienen la preparación militar, y con 3 meses de información policial y a través de nuestra institución titular de la Policía Nacional, que tiene un departamento terna de civil, asignaremos a las regiones donde se tenga más incidencia de violencia ciudadana, y en 6 meses acabaremos con este flagelo
que nos tiene con los pelos de punta. Bueno, que ya yo no tengo pelos, pero a la gran población, a largo y ancho de la patria, nos tiene en zozobra. Existe una gran experiencia en Cajamarca de la Ronda Campesinas. Haremos una alianza estratégica con ellos, los comités de autodefensa que tuvieron un papel muy importante en la pacificación del país y tomar en cuenta las juntas vecinales que tienen todos los distritos, sino que no se le da impulso. Vamos a explayarnos, candidato, más acerca del tema de la lucha contra la criminalidad tras la pausa. Hacemos una pausa chiquitita y regresamos con más. Volvemos a Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Estamos con don Napoleón Becerra, que es candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Don Napoleón, como parte de la dinámica está la participación ciudadana. Así que vamos a ir hasta Los Olivos, en donde tenemos la consulta de uno de nuestros televidentes. Mi nombre es Manuel García, distrito Los Olivos, soy emprendedor. Actualmente vemos una gran crisis en las empresas pequeñas, con la extorsión, los cupos, y esto es un flagelo económico porque al final se afectan y ellos no pueden cumplir con sus deudas de los bancos. Usted que si llegaría a ser presidente, ¿en qué tiempo cree usted que terminaría este gran flagelo económico que está afectando a los pequeños comerciantes? Gracias. Adelante con la respuesta. Yo estoy convencido que en un gobierno de los trabajadores y emprendedores, en 6 meses hemos eliminado y hemos ordenado al país sobre este flagelo de la violencia ciudadana. Vengo de una región que hace 50 años un grupo de ciudadanos en Cuyumal, Cachota, se organizaron y formaron la Ronda Campesina. Sin ningún apoyo de los gobiernos. Han acortado esa brecha del 80% y Cajamarca hoy es una ciudad tranquila. Yo no digo que no pueda suceder cualquier hecho, pero a nivel de las otras regiones estamos con mayor tranquilidad. Esa experiencia lo trasladaremos en una alianza estratégica social con las instituciones tutelares del Estado, especialmente el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional en el tema de la investigación. Usted está hablando del modelo de las rondas campesinas, que han tenido éxito en Cajamarca y que se han extendido en varias zonas, pero que también han incurrido en algunos excesos. Definitivamente sí, es cuando no hay acompañamiento de las instituciones tutelares, ¿no? Lo han dejado siempre albedrío y en eso pues, sí se han dado excesos, pero se ha controlado. Lo importante es que la población tiene esa percepción de seguridad. Yo soy hijo de agricultor. Nosotros nos robaron el abigeato, un par de toros, pero al año lo encontramos con la ayuda de la ronda. Fíjense. Cuando habla de acompañamiento, ¿se refiere a un marco legal? Marco legal, asesoramiento, capacitación, dotarle de herramientas necesarias y ese acompañamiento tiene que ser también con un apoyo social hacia ellos. Ahora, ¿Económico ustedes... también? Pero ¿por qué no para sus hijos, por ejemplo? Porque ellos definitivamente al dedicarle tiempo a la seguridad del pueblo, Tendría un sueldo. definitivamente hay que darle aunque sea un bono, pero a los hijos hay que prepararlos, hay que darles una beca en un instituto, en la universidad, si son niños, en los colegios, ¿no? Ustedes han propuesto en ese plan de gobierno convocar a 200.000 licenciados de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad junto a la policía. Esto choca también con el marco legal, porque el orden interno está a cargo de la policía y estos licenciados, ¿usted se refiere a los que han realizado servicio militar? Sí. Pero ya están en la vida civil. Lógico. ¿Y cómo serían convocados? ¿Dejarían su vida de la vida civil a cambio de qué, por ejemplo, y dentro de qué marco legal? Definitivamente de un concurso, de una selección, pero esta selección es acelerada por la emergencia del país. Pero además, esa convocatoria tiene que ver porque existe un déficit de 130.000 policías de acuerdo a los especialistas. ¿Y cuándo vamos a cubrir ese déficit? ¿30 años? En eso estamos de acuerdo, pero la policía ha tenido un tipo de capacitación del orden interno, los derechos humanos, incluso el manejo de armas,
y quienes han hecho el servicio militar no han tenido esa capacitación, más bien ha sido una capacitación en torno a la defensa nacional. ¿Cómo es que ellos adquirirían ese mismo rol de la policía o acompañarían a la policía? El trabajo es específico, es darle seguridad a la población. En 3 meses ese licenciado tiene una información policial, pero a la vez también acompañado de un monitor que ya tiene el trajín, la casuística en la práctica como agente policial, se convertirán pues en los guías, y ese acompañamiento es que vamos a tener los resultados concretos. Pero no solamente es convocarlos a ellos y preparar, sino que vamos a reactivar los cuarteles de las Fuerzas Armadas, porque como ustedes sabrán, como ya no existe servicio militar obligatorio, esa infraestructura se está desperdiciando. ¿Qué vamos a hacer? Ya no lo vamos a llevar a la comisaría, todo aquel que esté delinquiendo, lo llevamos al cuartel. Y con la ley de nuestra ronda, previa, latigueada, decirle, oye, no robes, te capacito y te hago trabajar. No te vamos a dejar que mañana salgas. El látigo es un exceso, señor. No, dígame usted, se han visto el 90% de casos que la policía no lo ha podido resolver, lo ha resuelto la ronda. Y lo han entregado con las pruebas y a la policía. Pero estamos hablando de ajusticiamientos. Estamos hablando de ajusticiamientos. Ahí no hay ajusticiamiento. Ajusticiamiento es palabras más gruesas. Para mí es una disciplina. Porque esos jóvenes de 12, 14 años que te arranchan el celular. Pero usted está proponiendo entonces el control interno empleando látigos. No. Pero acaba de decirlo. Tiene un programa, tiene un método. Una partecita de ese método, oiga, hay que darle su pequeña... En lugar de armas se va a comprar San Martincitos, entonces. Bueno, la ronda usted tiene un... Claro, eso yo lo entiendo, pero es lo que usted está proponiendo como plan de gobierno. Vamos a dejar ese tema ahí porque hemos cumplido esos 5 minutos para seguridad ciudadana. Vamos a pasar al tema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué soluciones concretas plantea su gobierno? Mire, yo siempre voy a hablar de mi experiencia. 40 años en la administración pública, sé dónde están los nidos de la corrupción, cómo se teje, cómo se ha gestado corrientes de funcionarios que hoy están en esta institución, mañana en otras, se jalan todos ellos y continúa el festín. ¿Qué vamos a hacer? Primero, una reestructuración total de la administración pública. Nosotros proponemos todo aquel compatriota que desee trabajar en la administración pública debe ingresar por concurso y por el nivel más bajo de donde él postula, si es auxiliar, técnico, profesional, y haga carrera. Solamente así vamos a tener profesionales probos y van a ascender de acuerdo a su preparación, su rendimiento y sobre todo, que no le roben al Estado. En el plan de gobierno ustedes proponen reformas constitucionales o la modificación de la Constitución para aplicar sanciones más severas a quienes incurren en delitos de corrupción. Existe actualmente la pena de muerte por traición a la patria. La pregunta es, ¿no será un traidor a la patria aquel funcionario, alcalde, ministro, congresista, juez o fiscal que esté metido en la corrupción y en contra de su propio país? Eso debe ser pero aplicaría también una reforma judicial en ese sentido. Pero claro, para ello vamos a proponer una modificación o adecuación del Código Penal en una modificación legal, ¿no? Tiene que esto tener su proceso jurídico. O sea, la máxima sanción sería la pena de muerte para los corruptos. De acuerdo a la adecuación, nosotros estamos planteando cadena perpetua. Cadena perpetua. Si el delito es más grave y se logra la modificación en el Código Penal o la adecuación a tipificarlo como traidor a la patria, que de mi punto de vista es un traidor a la patria, aquel
quien altera el presupuesto en una obra, el quien se llena los bolsillos y no ejecuta sus planes de gobierno. Los alcaldes, los gobernadores, ¿quién los controla? Si bien es cierto, tenemos un órgano de control, la Contraloría, pero solamente hace el control financiero, no hace el control de gestión. Hacen lo que quieren y no se castiga si es competitivo o no es competitivo. Por eso es que la reforma de la reestructuración de la administración pública tiene que ser una realidad. Ahora, ¿usted garantiza esa independencia de los órganos jurídicos en un posible gobierno suyo? Y se lo pregunto porque también le he escuchado decir en alguna entrevista que usted, y en sus palabras, no indultaría al señor Pedro Castillo, sino más bien que le abriría las rejas para que esté libre. Y bueno, eso es una exposición clara de no respetar ni garantizar los órganos. Ese es un término figurado. El que usted ha dicho. Pero uno tiene que ceñirse a la ley. La ley es la ley. El presidente tiene facultades de indultar a cualquier ciudadano que esté encarcelado. Es su facultad. Yo le he dicho en términos figurados, le abriré las rejas. Porque en el fondo es abrirle las rejas. Pero el proceso, se tiene que respetar el proceso jurídico, ¿no? Pero el máximo golpe de una democracia es el autogolpe, precisamente. Pero dígame usted, ¿se dio? No se dio. ¿Usted cree que no se dio? No se dio. Bueno, o sea, ese intento... El intento, pues, ese intento que lo juzguen, ya lo juzgaron además. Está condenado. Ya lo condenaron. Pero ha apelado y mientras haya una apelación no se puede aplicar un indulto. Bueno, todavía nosotros no hemos llegado al gobierno, pero de mi punto de vista es injusto, es inhumano que lo hayan metido preso de la manera como lo han metido preso. Y si hablamos de corrupción, ¿es correcto que haya tenido reuniones fuera del Palacio de Gobierno como lo hacía en una vivienda de la calle Serratea en Breña? Esa es otra cosa. Si el señor está metido, que la justicia... ¿Se contradice usted? ¿Ah? ¿Se contradice? No, ahí no, pues. No. No me estoy contradiciendo. Tajantemente lo digo que no. Una cosa es el tema del intento, la proclama del golpe de Estado, y el otro tema es lo que usted menciona, que si hay pruebas, que se lo juzgue y la ley que le caiga, ¿no? Don Napoleón, otro de los aspectos que tenemos que tocar son políticas de salud. Y sabemos ya cómo está la salud de nuestro país. ¿Qué propone el Partido de los Trabajadores y Emprendedores en esa materia? Yo soy asegurado. He hecho mi cola para llegar a la ventanilla y me digan, vuelva de acá 2 o 3 meses. Es una injusticia. Yo pago mi seguro. ¿Qué vamos a hacer? De mi punto de vista, cambiar la forma de gerenciar. Acá lo que está fallando es la gerencia. Una gerencia mediocre tenemos. Hay que reclamarle a los gerentes acciones concretas y no más el maltrato a nuestros hermanos adultos mayores o a cualquier paciente que se va por una dolencia y no lo atiende. ¿Cuál es nuestra propuesta? Disciplinar y ordenar la funcionalidad de todas las actividades de salud. Pero para nosotros lo fundamental es fortalecer la salud preventiva. Si usted se va a una posta médica, que es el más directo de la atención porque está en tu barrio, usted no encuentra ningún especialista, no encuentra medicina. ¿Eso qué es? Una dejadez total. Esa es nuestra prioridad. Fortalecer esa primera instancia de atención para que el ciudadano no se agrave más su salud. Ya al hospital pasará ya pues aquellas personas que tengan enfermedades más fuertes, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema de las medicinas? El hecho que cada vez que uno va al médico termina comprándola fuera de un hospital, incluso material médico también cuando uno va a operarse. ¿Cómo se puede resolver eso? Esa es mala gerencia, pues. No vamos a permitir eso. Disciplina es ordenar que se cumpla. Además, mire, señorita Karina, en la administración pública como en la salud, está plasmado en los planes operativos
El tema es quién hace el seguimiento, el cumplimiento de lo que está plasmado en eso. Nadie. No hay. Yo le digo, por 40 años sin la administración pública. Es tierra de nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinar. Poner jefes. Y en su experiencia, usted habla mucho de los 40 años sin efecto. Usted ha estado muchísimos años trabajando para la administración pública. Sí. Y se lo voy a preguntar directamente. ¿Por qué se coimea tanto? 40 años usted ha sido testigo de papeles que seguramente se han firmado por lo bajo, de coimas que se han dado. En su experiencia, ¿por qué se dan tantas coimas? Justamente en el desorden que existe en la administración pública. Se ha convertido en tierra de nadie el funcionario o el político que llega a una representación, mete gente a diestra y siniestra sin formación y solamente, por eso que cuando yo menciono hay que reestructurar la administración pública, hay que acabar con esa casta, esa clase de cargos de confianza. Esos cargos de confianza, ¿para qué? Para que me tapen mis fachorías. No, señor. Aquí hay que ordenar esa administración. ¿Ya se retiran entonces los cargos de confianza? Para mí que sean por carrera. Que lo cubran aquel profesional que se la merece. Ya no al tarjetazo, ya no al amiguismo. Ese señor que ocupa un cargo por su capacidad va a rendir mejores frutos. Perfecto, don Napoleón, vamos a una pausa. Está Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Vamos a una pausa, Karina, y hablamos sobre otros dos temas que son de trascendencia. Vamos a hablar de educación y también políticas públicas a favor de la infancia. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Tu Decisión 2026. Está con nosotros el candidato a la presidencia, Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Candidato, vamos a hablar ahora de políticas públicas en materia de educación. ¿Cuáles son esas medidas prioritarias que ustedes han planteado en el plan de gobierno? Mire, la medida prioritaria es que por lo menos se suba al 10% del presupuesto nacional para educación. Hoy está entre 4 a 5%. Eso nos va a permitir mejorar la infraestructura, pero sobre todo nosotros en educación queremos replantear la currícula. En la actualidad los profesionales salen a estirar la mano a buscar trabajo. ¿Cuál es la modificación que nosotros queremos hacer? Es que el profesional salga a generar trabajo. Y para ello tiene que darse un revés a lo que hoy se está haciendo. Hace 50 años existían los politécnicos, donde el joven de 5º año secundaria salía con un oficio. Hoy, ¿qué sale haciendo un joven? Nada. En ese ángulo necesitamos una educación dirigida a la investigación, a la tecnología. Esa educación va a revolucionar en nuestro país porque tenemos muchos espacios para explotarlo y desarrollarlo. Tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos... ¿Y el Estado estaría a cargo de la construcción y el desarrollo de estos politécnicos? Pero eso ha dado resultado. Yo le digo desde mi ángulo. 5º año secundario yo salí haciendo mi carpeta, mi silla. Mi hijo salió de 5º año secundario y no sabía nada. No, esa es la gran diferencia entre los colegios públicos y los privados, ¿no? Los privados, muchos de ellos terminan con un Mi bachiller. hijo ha terminado en colegio particular y un buen colegio que es el Blas Pascal. La educación, tanto en particular o nacional, es la currícula. ¿Cómo aplicamos esto en los colegios? ¿Cómo llevar a que tengan, por ejemplo, como usted lo decía, puedan desarrollarse en carreras técnicas sobre todo, ¿no? En carreras en las que le pueda ser productivo para continuar sus estudios en las universidades? Mire, en nuestra propuesta tenemos en la actualidad 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Los ninis. Los ninis. Pero sin embargo tenemos 400 institutos entre tecnológicos y pedagógicos. Una infraestructura que se pierde. Nuestra prioridad son ellos. Con un bono de 1.500 a cada joven para su movilidad y su alimentación, sacaremos técnicos de calidad, tenemos mano de obra calificada, pero además emprendedora,
que es el propósito de nuestro partido. ¿Cómo garantizaría que este bono sea efectivo, que sobre todo que los chicos cumplan en estudiar? ¿Y de dónde saldría ese bono? Definitivamente tiene que haber una disciplina también, ¿eh? Mire, señorita Karina, dinero en el Perú hay. ¿Dónde? No, en el presupuesto. Tenemos 251.000 millones, pero se pierde el 40% en corrupción. Sí, claro. Primero habría que resolver, con eso estoy totalmente de acuerdo con usted, pero primero habría que resolver la corrupción para poder destinar ese dinero a estos bonos. Que esos 251.000 millones se administran cada año. O sea, si nosotros desarrollamos un plan de control exhaustivo a que ese dinero se invierta bien, entonces en un año tenemos los resultados. ¿Y de dónde sacaría ese bono? ¿De qué parte del presupuesto? Porque definitivamente habría que sacar de algún lado para destinarlo al otro. Le quita uno para darle a otro. Claro, No. 1.500 por cada Si joven, estamos hablando de millones de millones. Analizan los presupuestos de las instituciones, casi todas retornan al presupuesto público, no lo gastan por incapacidad. Ahí está No se puede usar ese dinero. Ahí está el dinero. Claro. Y retorna al tesoro público porque no se supo gastar. O no Lamentablemente ese dinero que retorna no se puede emplear. para robarlo además, ¿no? Correcto. Don Napoleón, hay otro tema que tiene que ver con las políticas de infancia. Así como hemos hablado de la educación, la necesidad de que los chicos puedan estudiar, tienen que ir también bien alimentados. Y sobre todo lo que significan los 36 primeros meses de un niño, de un infante. ¿Cómo superar, por ejemplo, la desnutrición y la anemia que afecta a un importante porcentaje de ellos? Mire, tiene que haber decisión política para hacer un cambio real y radical. Nosotros queremos implementar el programa de pedagogía pre- y postnatal primera infancia. Significa que desde el momento que el niño esté en el vientre de la madre, ya debe tener un programa de sensibilización. Y cuando nazca, igual, esos 36 meses que usted lo menciona, es nutrirlo psíquicamente y físicamente, porque al alimentarlo bien a la madre, se va a alimentar bien el niño. Para ello nosotros tenemos el Plan Nacional de Alimentación. Un país que produce todo, que inclusive nuestra quinoa lo han llevado hasta los astronautas y acá no lo sabemos aprovechar. Más preferimos traer productos de fuera y no desarrollar nuestra propia micro y pequeña agricultura. Hace 500 años esta micro y pequeña agricultura no tiene tecnología. Seguimos arando con la yunta, la lampa y el pico. Yo soy hijo de un agricultor, conozco esta realidad y por eso yo planteo un cambio radical, tecnificar el campo. Mire China, cómo ha tecnificado hasta sus montañas, lo hace producir. De lo que se comían entre chinos, hoy producen. Candidato, pero ¿cómo se cantidad de revierte alimentos. concretamente en el tema de las infancias ese mejoramiento en la salud de los mismos después de ver estos índices de desnutrición? Tenemos un promedio de 42% de anemia. En este plan nacional va a ser esa prioridad, no como Caliwarma, que han intoxicado a miles de niños, sino con nuestra propia quinoa, kiwicha, que tenemos para producir tremendamente. Todo depende de ordenarnos y todo depende de hacer las cosas bien. No hay que ser extraordinarios, ni hacer cosas extraordinarias, sino ordenar la parte más operativa que es la administración. ¿Y este ordenamiento vendría desde el MIDIS o desde el propio Ministerio de Educación? ¿Cómo se trabajaría esto? Bueno, En lo que se refiere a la alimentación, tiene que ser un programa integral entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el otro Ministerio de Inclusión Social, ¿no? ¿Sería otro programa social? No. O sea, ¿reemplazaría los programas sociales? Hay que mejorarlos. No estamos para crear y crear. Pueden estar metodológicamente errados, pero el propósito es bueno. Hay que mejorarlo. ¿Se aplicaría en colegios o en las propias viviendas de los menores? Para mí,
mutuamente, porque hay que ver la realidad, ¿no? En nuestros tiempos nos alimentaban en nuestra casa, pero en el colegio llegábamos y nos daban también en ese tiempo nos daban el trigol, no sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Y por lo menos te suplía el momento, ¿no? En este Plan Nacional de Alimentación, nosotros estamos proponiendo el gobierno ser un acopiador para acabar con una injusticia de cientos de años del intermediario. Un kilo de papa o un kilo de quinoa en la chacra le vale 20 en céntimos. ¿Y quién se lleva el 80%? El intermediario. Entonces, acá hay una desigualdad por una falta de una política pública de fortalecer a nuestros hermanos del campo y a la vez de alimentar bien a nuestra gente. Entonces, miren, nosotros tenemos toda la capacidad. En cada región hay una infraestructura del Estado que tranquilamente se va a hacer las cosas bien para todos los que necesitan de este beneficio. Candidato, se ha cumplido el tiempo para tratar estos temas. Vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Tu Decisión 2026 con Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Volvemos. Último bloque de Tu Decisión 2026, Napoleón Becerra es candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Y vamos, Karina, ahora al bloque relacionado a promoción de la cultura. Y en ese aspecto quería preguntarle qué plantean ustedes sobre todo para promover a las comunidades que se encuentran lejos del país, que están sobre todo en las zonas andinas y en las zonas amazónicas. Mire, el Perú es muy rico en cultura, sus danzas, poco quizás reconocidas, pero cuando uno se va al interior del país, ahí está esa riqueza. Por primera vez estuve en la Virgen de la Candelaria y hay un derroche de cultura. Y también en mi tierra, que es el carnaval, igual, y así en toda la región. En ese ángulo, el arte, la cultura, ese es el espíritu, el alma de una nación. Y quizás por eso sobrevivimos, por eso que el Perú se va en piloto automático, porque los peruanos por naturaleza en nuestro ADN está esa alegría, ese entusiasmo, y por eso el partido lo hemos denominado Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Porque somos los emprendedores los que le ponemos ganas a este país. La gran empresa, la más grande empresa, solamente el 16% da empleo y el 80% lo llevamos los emprendedores en nuestros hombros. ¿Y el patrimonio cultural podría ir de la mano con el turismo, por ejemplo? Pero totalmente que sí, que todavía no está explorado. Además de Machu Picchu, ¿cómo promovemos, por ejemplo, Años del Inca? Es maravilloso, es la primera maravilla del Perú. Y la tercera maravilla es el Cumbemayo, el aguaducto más antiguo de América. Y así como tenemos los Chachapoyas, el Choquequirao, tenemos en Arequipa, donde se perdió Ciro, tenemos variedad de espacios para explotar. Mire, el Perú creo que no está ni en 1% de su potencialidad turística. Si usted compara, yo he hecho un análisis comparativo con China. A los cerros lo han hecho turísticos. Y nosotros tenemos cantidad de espacios que, dicho sea de paso, ya se está iniciando un movimiento de emprendedores provincianos donde, ejemplo, en toda esa travesía de Gallito Ciego no había nada. Hoy encuentra diversos asentamientos ya turísticos. Son emprendimientos. Pero promovidos por ellos, pero desde el Estado, porque históricamente el Estado invierte muy poco en la promoción y la preservación de nuestros patrimonios. Por ejemplo, ¿ustedes tienen una asignación más importante para ello? A eso vamos. Nosotros estamos proponiendo crear el Fondo del Emprendedor
manejado desde la banca pública, el Banco de la Nación, y todas estas iniciativas que miles de peruanos quieren emprender, le daremos ese soporte financiero. Con ese soporte se va a movilizar la economía. Y, ojo, no es el dólar MUJ, no es Reactiva Perú, es un programa que si la señorita Karina dice, yo tengo un proyecto de investigación sobre las algas de tal sitio, toma. Se le brinda financiamiento. Y usted lo retorna con un porcentaje del 1.5%. Sí, es bueno que diga que se retorna, porque muchos en Reactiva no retornaron ese dinero. Tenemos que pasar a políticas migratorias. Ustedes han publicado en ese plan de gobierno que quieren un control migratorio más estricto. ¿A qué se refieren específicamente? Nosotros vamos a replantear, a reestructurar nuestra Policía Nacional. Queremos que retorne la Guardia Republicana, porque son ellos los que custodiaban todas nuestras fronteras y no había una coladera como ahora. Esa política migratoria tiene que tener un control totalmente estricto para que no se filtren cantidad de bandas que nos han afectado el país. Entonces, pero además, en migraciones hay un tejido de corrupción. Tenemos que ordenarlo. Para mí, pasa todo por transparentar una buena gerencia y hacer un seguimiento al cumplimiento de su función de estos gerentes. Se ha visto, o por las noticias nos hemos informado, de cómo estos gerentes de migraciones era una coladera de los pasaportes, ¿no? Entonces, en el Perú hay mucho desorden y no se castiga ese desorden. ¿Y qué hacemos con los indocumentados extranjeros que, digamos, no ni trabajan y no tienen ninguna labor activa, digamos, en nuestro país y que por lo contrario son sospechosos de estar incluidos dentro de las bandas delincuenciales? Definitivamente que hay que ordenarlo a través de redadas y darles un plazo prudencial. ¿Te ordenas o te vas? Acá se ha convertido desde el señor Pablo Kuczynski, que abrió la frontera, tierra de nadie. Y nos han venido a pisotear en nuestro propio país gente que no debería estar un minuto más acá. Hay buenos ciudadanos, claro que sí, que hay que valorarlo. Y en ese sentido usted plantea la formalización. Claro que sí. Porque usted está hablando de la expulsión en tanto se demuestra que son delincuentes. Bueno, ahí vamos a encontrar a esos personas no merecen estar en el Perú. No, eso está clarísimo. El problema es que no se les captura. Bueno, eso es por falta de voluntad política. Que si yo me pongo con los aparatos del Estado, oiga, ¿qué no se puede capturar? Mire, nosotros tenemos una policía especializada, el servicio Terna, cuando quiere desbaratar bandas, lo desbarata. Se ha visto en edificios modernos, 40, 50 personas dedicándose a la extorsión. Acá lo que falta es mano dura, pero mano dura en hacer cumplir la función que le corresponde para dar la tranquilidad y la seguridad a nuestra población. Gobiernos que no tienen decisión, gobiernos que no conocen, gobiernos mediocres porque están metidos en corrupción, no tienen calidad moral para salir a enfrentarlo a ese flagelo que nos está dejando mal parados a todo lo peruano. Correcto. Don Napoleón, tenemos los últimos 30 segundos para que usted se dirija ante las cámaras a sus seguidores. Gracias, compatriota. Sé que estás cansado de que nos hayan mentido por muchas décadas, pero nosotros los trabajadores y los emprendedores nos hemos decidido a ponernos en la línea de partida porque conocemos los problemas y sabemos cómo solucionarlo. Por las puras no nos hemos entrenado, hemos hecho carrera pública porque estamos decididos a cambiar la realidad del país. Y la realidad del país es poner orden, disciplina, porque queremos un gobierno de todas las sangres, como lo dijo José María Arguedas. Somos un partido andino, amazónico, costeño, con una visión para todos.
La esperanza está en el abrazo de dos seres humanos, un emprendedor y un trabajador. Este 12 de abril marca el abrazo, que es la esperanza del renacimiento de nuestra patria. Don Napoleón, muchísimas gracias. Muy amable por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Muy gentil.